Charles Darwin me pregunta si es cierto que el gobierno mexicano ha venido desmantelando las instituciones del Estado. Ha ido desmantelando una serie de instituciones que no son precisamente las instituciones del Estado, son instituciones del Estado, pero no son las fundamentales. Aquí hay que hacer un poco de historia. Mira, ante ese poder omnímodo del PRI del que yo hablaba hace unos minutos, una de las luchas ciudadanas de lo que se llamó en su momento la sociedad civil y fundamentalmente promovida por activistas de la izquierda, incluido yo, impulsaron la creación de una serie de organismos descentralizados, independientes del Estado, o relativamente independientes del Estado. ¿Qué pasa cuando el gobierno organiza las elecciones y te dice quién ganó? Que gana el partido en el gobierno, ¿no? Entonces, se luchó por la creación de un instituto electoral, una institución encargada de organizar las elecciones que no dependiera del capricho del Estado y donde una serie de personas, llamados consejeros, independientes o teóricamente independientes, no solo organizaran las elecciones, sino que hicieran el recuento de los votos e informaran de los resultados. Así nació el Instituto Federal Electoral, que luego fue el Instituto Nacional Electoral. Vale. Luego tú le preguntabas al gobierno, oiga, ¿y ustedes mataron a esta persona o no la mataron? ¿Cuánto gastaron en esto? No te lo digo. No, pues es que yo quiero saber cuánto costó esto, porque presupuesto, pues si hago cuentas no me sale. No, eso es asunto nuestro. No. Entonces se crea una organización que es el Instituto de la Transparencia, donde el gobierno tiene que entregarle todos los documentos y este instituto le entrega los documentos a las personas que quieren saber cómo funciona su gobierno. Es una forma de que haya una auditoría constante de la ciudadanía respecto de su gobierno. Luego tienes un gobierno que viola los derechos humanos con una alegría absolutamente total, sobre todo desde los movimientos en México de 1958 a 1968 y los movimientos guerrilleros de fines de los años 60 y principios de los años 70, donde principalmente el presidente Luis Echeverría Álvarez lleva a cabo una guerra sucia de aniquilación a las personas que se habían levantado en armas en distintos lugares y de distintas maneras en la República Mexicana. Y pues resulta que hasta aunque te levantes en armas en contra del gobierno, pues tienes derechos humanos, y México ha firmado los protocolos de derechos humanos y la Carta de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces se fomentó la creación de una comisión independiente de derechos humanos que se dedicara a analizar las violaciones de derechos humanos del gobierno, porque solo los gobiernos pueden violar los derechos humanos, hay que recordar esto. Las empresas, las personas no, las personas cometen delitos, las empresas pueden cometer delitos o irregularidades, pero los derechos humanos solo los puede violar el gobierno, que es su garante. Entonces se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde una comisión que se dedica a analizar las quejas de la ciudadanía para ver si el gobierno infringió o no infringió, violó o no violó los derechos humanos de personas, comunidades, sociedades, grupos, etc. Hay varios centros, varias instituciones así en México que está destruyendo la Cuarta Transformación. Quien empezó a desactivar López Obrador, empezó a inutilizarlas, por ejemplo, poniendo bajo reserva por los asuntos de seguridad nacional un montón de cosas que no son asuntos de seguridad nacional, como el costo del aeropuerto que le regaló al ejército. Eso no es un problema de seguridad nacional, pero está reservado. Y al reservar cosas como asuntos de alto secreto de seguridad nacional, impides que funcione el Instituto de Transparencia, la institución encargada de la transparencia. Pones al frente de derechos humanos a una amiga tuya, y esa amiga tuya pues nunca va a encontrar que tú violaste los derechos humanos. Y así ha ido desmantelando una serie de instituciones que se crearon para moderar el enorme poder del Partido Revolucionario Institucional en México. Y esa es la historia. Al apoderarse completamente del Ejecutivo y del Judicial a través de los tejemanejes que ha hecho para tener una mayoría calificada y legítima hasta donde parece, el partido Morena y sus cómplices, de modo que puedan modificar la Constitución para que el Judicial deje de ser nombrado como lo disponía la Constitución antes, sino que jueces, magistrados y ministros
de los tribunales superiores y de la Suprema Corte sean electos por el pueblo a partir de ternas que va a seleccionar el gobierno, se apodera del todo del Poder Judicial, que guardaba cierta independencia, aunque tenía problemas de una corrupción y de unas discapacidades para realmente impartir justicia que rompen el alma. La justicia en México siempre ha sido pésima, aunque ha tenido momentos luminosos. Entonces, en vez de corregir los problemas que había, lo que se hace es apoderarse del Poder Judicial. Y en ese sentido, queda solo un poder, el poder del partido oficial y de la presidenta, en este momento. Eso es lo que ha estado pasando en México, y esto es lo que está apoyando, por cierto, Podemos. Pero Podemos no tiene nada que ver con Morena, más que son cómplices. Son cómplices ahora, y sobre todo que muchos amigos cercanos de Podemos y amigos cercanos de Pablo Iglesias y gente a la que entrevista Pablo Iglesias y demás, pues están ahora en posiciones importantes dentro del gobierno o tienen influencia sobre la primera mandataria, la señora Claudia Sheinbaum Pardo.